En este episodio del Fin de Turismo. Entonces, más allá de yo decirte, sí, mira, Cris, falta que la gente rece, falta que la gente ofrende para que ya no haya sequía, que si bien es cierto, tiene una parte súper importante, es muy espiritual y que nosotros hemos visto que es verdad, o sea, no es un mito, no es una mentira, sino que es verdad, pero tiene que ir de la mano la ritualidad con mi práctica, tiene que ir de la mano mi discurso con lo que yo estoy haciendo y con los enunciados y los postulados que yo tengo y mi compromiso con la tierra, ¿verdad? O sea, para mí ese es como el punto focal, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos al podcast del Fin de Turismo. Conversaciones sobre la Wanderlust, el exilio y la hospitalidad radical. El podcast existe y persiste en un modelo de economía del regalo, lo que significa que cualquier persona en cualquier lugar puede escucharlo independientemente de su situación económica. Sus apoyos garantizan que se mantenga así, libre de anuncios y muros de pago exclusivos para miembros. Permite que mis compañeros y yo dediquemos una gran cantidad de tiempo a este proyecto bilingüe para pagar los programas, el equipo y la labor que hacen posible el podcast. Para ofrecer su apoyo, puede suscribirse a mi Substack en chrischristu.substack.com. Eso es chrischristu.substack.com. Ahí tendrás acceso a todos los episodios del Fin de Turismo en español y inglés, así como a mis escritos sobre ecología cultural, viajes, comida, psicodélicos y ecología de medios. También se pueden apoyarnos dejando una reseña en Apple o Spotify, compartiendo el podcast con su gente y siguiéndonos en las redes sociales a través de @TheEndOfTourism. The End of Tourism. Finalmente, me gustaría agradecer a Adair de Ojo Viajero por su trabajo con esta temporada. Bendiciones y gracias, amigo. En este episodio tengo dos entrevistados, Ani Gabriela Ventura Puac y Jairo Chamalé Lemus. Ani es Ashquish o guía espiritual, politóloga y investigadora, también actual curadora en jefe de Espacio C. Es mujer maya quiche con identidad diversa, sanadora y contadora del tiempo. Tiene estudios en ciencias políticas y sociales, relaciones internacionales y una especialidad en ODS para naciones indígenas. Es cofundadora de Espacio C, en donde se ha desempeñado como gestora cultural desde 2013 y curadora en jefe desde 2023. En Guatemala, su trabajo está presente en diversos espacios sociales, políticos y culturales, como consultora independiente para organizaciones no gubernamentales, trabajando con niñas, mujeres y adolescentes mayas y no mayas a nivel nacional en temas concretos como empoderamiento político, salud, diabetes o VIH y sanación desde la cosmovisión maya. Y Jairo Chamalé Lemus es persona disidente del territorio Pocomam de Mixco, viajero e investigador de la religiosidad popular, las expresiones culturales y la espiritualidad de su contexto cercano. Es guía de turismo y estudiante de antropología. Bienvenida y bienvenido al podcast del Fin de Turismo, Ani y Jairo. Gracias a ambos por acompañarme hoy. Me encantaría que pudieran contarles a nuestros oyentes desde dónde llaman y cómo aparece el mundo ahí para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Cris. Y buenos días a quienes nos escuchen, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo su zona horaria. Mi nombre es Ani y yo les saludo desde el territorio maya quiché de Chula, en Quiché, Guatemala, específicamente. Buenos días a ambos. Para mí un gusto estar por acá. Zahuata Intervinac, Chupem, Ana Jairo. Mucho gusto desde el territorio pues Pocomam de Misco y también desde las cercanías a la ciudad de Guatemala. Pues gracias por esta oportunidad para compartir conocimiento. Y gracias a ustedes dos. Yo estoy aquí en Oaxaca.
El mundo parece, pues obviamente un poco raro. Bueno, quizás no es obvio, pero parece más raro día por día. Estamos aquí hoy para hablar de Esquipulas en Guatemala. Y Esquipulas es el lugar de varias iglesias que han albergado al Cristo Negro de la ciudad, que es famosa por sus supuestos milagros durante los últimos 4 siglos. De manera similar, la peregrinación al santuario es la más grande de América Central y la segunda más grande de las Américas, con lo que leí 5 millones de personas que lo visitan cada año. Ahora, para empezar, ¿estarían dispuestos a explicar qué impulsó a cada uno de sus intereses o relaciones con este lugar y la práctica de la peregrinación? Sí, por supuesto, Cris. Pues yo, desde como mi relación, digamos, personal o individual como familia, yo tengo, digamos, como clara la idea de cuando inician estas peregrinaciones, de pronto cuando yo ya tenía unos 7 u 8 años de edad, así, para decirte que yo tengo claridad. Pero cuando yo retrocedo a los archivos de la familia, pues veo que el tema de peregrinar a Esquipulas, pues comienza con mis abuelas. Entonces yo te podría decir que dentro de mi familia, la peregrinación a Esquipulas, así quizá llevará mínimamente unos 80 años presente en la familia, ¿no? Em, Sobre todo del lado de mi abuela materna, que ella es de un territorio quiché de Quetzaltenango, en donde pues empezaban el viaje en conjunto, ya fuera un viaje de barrio organizado por el barrio o era un viaje familiar. Entonces se iban 1 o 2 buses en aquel tiempo cuando no había tanto transporte, ¿verdad? Era un lujo también irse por alguna ruta en donde hubiera paso para bus y pues lo que no se pudiera transitar ya en bus pues se hacía caminando, se hacían burros, pero más o menos por ahí viene un poquito la historia de cómo inician estas rutas de peregrinaje en mi familia, digamos. Con el caso de nosotros, yo no tengo conciencia de pequeño de haber pues llegado a Esquipulas, pero hay un dato bien interesante. Cuando yo cumplo 40 días de haber nacido, mi familia decide llevarme a Esquipulas. Eso pues está en el archivo fotográfico de la familia como agradecimiento porque al final nací bien y entonces la familia decide peregrinar. Es el dato más cercano que tengo de la personal de las idas a Esquipulas. Claro, esto siempre lo he tenido muy familiarizado dentro de mi contexto cercano, puesto que la gente pues de mi municipio suele ir justo organizada en excursiones de las diferentes organizaciones religiosas que hay en mi municipio. Estas pues designan fechas y son buses llenos de aproximadamente 50 personas. Cada bus suelen llegar hasta 3 de acá de Misco, pues que se van para Esquipulas. Y eso es algo bien interesante porque es pues parte de la modernidad, digámoslo, ir en bus. Pero hay muchas anécdotas de las personas de acá del pueblo que cuentan cómo pues iban de una forma más rústica, ¿verdad? Que podía ser pues en peregrinaje caminando, que no era la única peregrinación, de hecho, la del Cristo Negro de Esquipulas. Hoy puntualmente vamos a hablar de ella, pero pues están también las peregrinaciones Antigua Guatemala, que está aquí cerquita. Aquí detrás de nosotros hay un cerro, que es el Cerro Alush. Este cerro se cruzaba pues caminando, todavía lo hace la gente caminando, porque detrás del cerro está pues la bajada para llegar a la Antigua Guatemala. Gracias a ustedes. Em, pues así, por conocer un poco más de sus historias como de peregrinación, me gustaría saber un poco más si se podrían ofrecer algo de la larga historia de Esquipulas, de Cristo Negro y pues cómo se originó la peregrinación, de dónde viene esa historia. Bueno, como lo mencioné antes, diciendo algunas palabras en el idioma Pocomam, es el idioma que se hablaba pues en nuestro pueblo. Lo voy a decir nuevamente más despacio para pues describirles qué es lo que dije.
técnicamente es Sa-wa-ta Interwinak, Irawilche, Chipam, la Orectaque, la Ojerwinak, Rescatinamit Mishko. Buenos días a todos. Qué gusto pues poder compartir estas palabras y también un poco de la historia de la gente antigua de nuestro pueblo. Porque pues la verdad es que el peregrinaje a Esquipulas está muy relacionado e intrínseco con la gente de Misco y justamente también con el territorio oaxaqueño. Mi nombre pues es Jairo André Chamalé Lemus. Yo pues pertenezco a este territorio, a la gente maya Pocomam. De acá es la mitad de mi familia, de mis antepasados. Y pues me dedico al turismo. Yo soy guía de turistas de hace aproximadamente 8 años ya, desde que me gradué muy joven. Y pues me he dedicado justo a peregrinar para que las personas conozcan también el contexto histórico de Guatemala y de las diferentes expresiones culturales, religiosas y también de resistencia de la gente en el territorio de lo que ahora conocemos como Guatemala. Pues también soy estudiante de la carrera de antropología, de la licenciatura específicamente en antropología. Y pues me he dedicado también a estudiar el caso del idioma maya Pocomam en Misco, que es una comunidad muy cercana a la ciudad de Guatemala, que hemos tenido pues un impacto demográfico y social pues bastante fuerte, pues debido al crecimiento del área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Es algo a lo que me he dedicado a estudiar durante los últimos años y también pues a documentarlo, porque tenemos muchas prácticas culturales y espirituales en nuestro pueblo que han ido desapareciendo conforme este avance demográfico de la ciudad. Muchísimas gracias, Frontio Chacota. Bueno, Cris, en realidad hay un registro, digamos, histórico donde dice que el primer peregrinaje que se inicia a Esquipulas fue en marzo de 1595, cuando la imagen sale del taller de este señor escultor Quirio Cataño, que sale hacia Esquipulas, hacia Chiquimula. Esto está al oriente de Guatemala, nosotros lo conocemos como la zona caliente de Guatemala, pero es la zona, digamos, como caliente árida. Es un territorio en donde hay comunidad xinca, Poptí, si no estoy mal, Chortí también, eh, y pues la producción que se tiene por las tierras de por allá, estamos hablando de frutas, de algunas plantas, de algunos tubérculos más o menos, pero más que todo se dedican a la fruta, ¿verdad? Em, Esta primera peregrinación la documenta y la registra el cronista que se llama Miguel Álvarez. Y él dice que cuando salió pues del taller y se dirigió hacia Esquipulas, la imagen iba haciendo diferentes milagros en todo el recorrido hasta llegar a la basílica. Entonces, habían personas que le pedían justamente que por favor que la imagen pasara por lo menos una noche dentro de la casa de las personas para bendecirlo. Y pues más o menos se calcula que cada año, digamos, en la actualidad ahora en Guatemala llegan alrededor de 300,000 personas de todo el mundo, más que todo entre México, Centroamérica, países del sur, por ejemplo, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, si no estoy mal. Es como mucha la cantidad de gente que llega, más o menos entre noviembre, que ahorita es como una fecha, noviembre, diciembre, y todo enero, digamos. Esos son como los 3 meses de muchísima más afluencia de personas que llegan a la, a la basílica, ¿verdad? Entonces se le puede llamar romería, se le puede llamar una peregrinación, que usualmente pues ahí sí que las personas que visitan puede ser que hagan así como un día de visita nada más, o puede ser que pueda prolongarse una visita hasta por 10, 15 días, ¿verdad? De la ciudad de Guatemala hasta Esquipulas hay una distancia más o menos como entre unos 220 a 250 kilómetros y se recorre, si vas como en romería, pasando por lugares como muy puntuales de toda la peregrinación, en promedio cada día tú vas haciendo un tramo de 40 kilómetros al día, digamos, si tu intención es ir en peregrinaje así. Entonces,
Eso es más o menos como más datos históricos y el relato, ¿verdad? Y estoy un poco curioso dentro de las estancias a llegar a Esquipulas. em, si yo fuera peregrinando, em, por ejemplo, ¿qué haría? ¿O se van parando para hacer sus rezos? Me gustaría saber por alguien que nunca ha hecho una peregrinación, cómo aparecía esos días antes de venir. Bueno, yo te voy a contar un poquito el relato de mi familia porque mi abuela materna, ella sí era una señora pues muy católica, ¿no? Entonces, pues ella, su peregrinaje, digamos, para ella era su sacrificio, ¿verdad? En el año decir, bueno, por agradecimiento a mi salud, a los milagros que me concedió, porque era como muy devota, era el hecho de salir en ruta de peregrinaje. ¿Qué implicaba esto? Inclusive preparar comida para no, digamos, como perder el tiempo tú pensando en qué comer durante el camino, porque la idea para ellos y para ellas era pues ir en como en recogimiento, en rezo constante, en oración, digamos, en petición, ir como parando cada cierto tiempo, ¿verdad? Cada 40 kilómetros, porque ya dentro de la comunidad católica cristiana hay puntos que están como marcados dentro de la ruta en donde tú puedes ir parando con cada familia porque puede ser que tengan una réplica de la imagen del Cristo Negro, porque de hecho cuando fue la primera peregrinación puede ser que esta familia haya sido una de las familias que recibió por primera vez el Cristo Negro, entonces se convierte como en ese punto de parada, ¿verdad? Entonces, cuando hacen ese punto de parada, pues ya bajan a hacer oración, bajan a platicar y a convivir con las personas de pronto, a compartir un alimento, y a sentir pues ahí sí que también como su fe, su devoción, pero al mismo tiempo su convivencia, su alegría en este tramo de compartir, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que usualmente pues se ve. Yo también he visto otras personas que, por ejemplo, ya cuando quedan unos 20, son los últimos 20 kilómetros de recorrido, por ejemplo, descienden de sus vehículos y caminan de rodillas esos 20 kilómetros hasta llegar a la basílica. Entonces, pues los ves, ya puede ser que sea solo el papá con el hijo, o el papá y la mamá, o pues la diversidad de personas que puedan llegar, que van y que pues hacen su penitencia y entregan, digamos, pues su sacrificio de esta forma. Así como hay personas que puede ser que durante toda su ruta de peregrinaje hay un ejemplo de unas personas cercanas a nosotros que tienen un conjunto de marimba, de música, eh, y pues lo que hacen es que van con un vehículo y van ejecutando música todo el trayecto hasta llegar a Esquipulas. Y ya cuando llegan a la basílica bajan con sus instrumentos y se dedican a cantar, ya sea una canción, un tiempo, ¿verdad? Ahí. Entonces, pues yo creo que depende y varía mucho de lo que te puedas tú dedicar o el agradecimiento que tú quieras pues dar o a lo que pues lo que tu corazón salga, ¿no? En mi caso, como muy puntual, pues nosotros hacemos el recorrido completo, los 220 kilómetros en vehículo hasta llegar a Esquipulas. Eh, y luego, pues ahí ya, o sea, nos establecemos y como nuestras dinámicas son un tanto como diferentes porque yo no soy católica, yo soy de la cosmovisión maya y pues ahí he crecido buena parte de mi vida. Mi concepción como de ver esta ruta de peregrinaje es diferente porque si bien es cierto el Cristo negro pues es una figura de un Cristo crucificado, cristiano, Jesús, nosotros aprendimos a ver como la historia del pueblo Poptí y Chortí, eh, en cuanto a que esta ruta de peregrinaje es bien interesante porque durante toda tu ruta, más o menos, me atrevería a decir que tal vez un 70% de la ruta, tú vas encontrando montañas de obsidiana. Entonces es una ruta que en sí es una ruta de sanación y para nosotros, digamos, dentro de la cosmovisión maya está muy relacionada con el Nahual Tijash, que es la obsidiana, y para quizá buena parte de Oaxaca o de su istmo o de la cultura nahua, por ejemplo, está relacionado
con Tezcatlipoca, que era justamente esta veneración de esta mujer que decían que era brillante, ¿no? Y de color cobrizo o negrizo, ¿verdad? Y por tanto, pues tú sabes que ambas piedras o estos relatos que nos cuentan, pues es justamente esa nación, y de ahí que nosotros creemos que por eso el Cristo Negro es tan milagroso cuando se trata de temas de salud. Desde nuestro lado, por así decirlo, forma parte ya de un peregrinaje que no solamente se hace el 15 de enero, claro, el 15 de enero es el día establecido para hacer el peregrinaje de Cristo Negro de Esquipulas, pero pues muchos de los grupos que les comentaba, que son bastante diversos acá en Misco, grupos religiosos principalmente católicos o pues sincretizados de alguna forma, establecen también estas visitas como parte de su organización dentro del grupo de personas que inciden. Y entonces sí, justamente dentro del bus también se suele pues ir rezando el rosario, que es esta práctica de ir rezando las novenas con un orden establecido, con cantos, y la gente pues suele ir desde que salen de Ciudad de Guatemala o desde que salen de acá desde Misco, que hay que cruzar la ciudad y luego la ruta hacia el oriente de Guatemala. La gente va haciendo pues estas oraciones cada cierto tiempo, pero depende mucho del grupo y de qué tan católico sea de alguna forma, porque hay grupos que solamente lo hacen como una excursión, claro. El fin principal es la visita pues a la Basílica del Cristo Negro y la veneración de Cristo Negro como tal, y pues solamente llegan en el bus hasta la Basílica, y algo que caracteriza mucho a la cultura de Misco es la quema de pólvora. A nosotros nos fascina la pólvora, y cuando llegamos a Esquipulas, justamente esa es la premisa, ¿no? Llegar a quemar bombas de sonido estridente en aviso que la gente de Misco ya llegó, y también pues juegos pirotécnicos de colores. Es bien curioso porque depende mucho del grupo y a lo que el grupo, pues aunque sea católico o sincretizado con lo maya, a lo que este grupo religiosamente se dedique, encaminado a eso va la actividad que se va a realizar allá. Tengo conocimiento de un grupo que de hecho ya se documentó gracias al CECEG, al Centro de Estudios Culturales de la Universidad de San Carlos, de Guatemala. Es el grupo El Baile de Moros de los Seis Toritos, que es básicamente un grupo de danza tradicional que nace en la aldea Lodebrán, que está acá en Misco siempre, dentro del área metropolitana, y ellos pues se dedican a bailar el torito. El torito es básicamente la representación de una danza que se hace en alusión a dueños de una finca y el trato hacia los animales. Entonces los animales tienen una especie de revelación contra este dueño de la finca, una historia bien sutilmente contada desde lo maya también. Y entonces van a hacer esta representación de la danza a Esquipulas. Esto lo hacen justamente para la fiesta del Cristo Negro. Bailan todo el día, durante 3 días seguidos, frente al atrio de la iglesia de Esquipulas, mientras millones de personas visitan la Basílica de Cristo Negro, y en ese momento ellos están bailando ahí. Qué fascinante. Y me encanta ese sentido, esa onda que hay tanta diversidad en la forma, los caminos, las celebraciones, que se niegue un poco ese sentido occidental que es como de siempre asumir o buscar una sola respuesta, una sola historia, una sola manera de actuar, de entender. Y así fue sorprendente para mí por leer, por investigar las historias de Esquipulas y de las peregrinaciones, porque encontré muchas historias diversas. Entonces, voy a leer un poquito de lo que encontré y me gustaría escuchar de ustedes. Si se podrían comentar un poco de si hay sentidos de eso es como puro chisme o es un rumor, o si hay capas y capas dentro de las historias de Esquipulas y las peregrinaciones. Entonces, pues la primera va que en la ciudad sagrada de Copán se celebraban grandes fiestas en honor al dios maya Campulá, que significa el que empuja las nubes.
pues se le atribuía el poder de alejar las lluvias y permitir los días del sol necesarios para preparar la siembra. Ek Campula, que era de color negro, estaba rodeado con una antorcha en la mano izquierda. Su figura se puede apreciar en las graduadas de uno de los templos de Copán. Ahora, el segundo. Algunos relatos dicen que la figura del Cristo Negro fue ordenada por los conquistadores españoles en Guatemala en ese momento para facilitar la conversión de los pueblos locales al cristianismo. Ahora, el próximo. Las leyendas piadosas afirman que la imagen se oscureció debido a los misioneros españoles que deseaban convertir a los nativos que adoraban a la deidad nebulosa pagana Ek Campula, en el área que también era representada como una figura oscura. Entonces, supongo que mi pregunta es como, ¿cuántas de esas historias han escuchado? ¿Y cuáles historias son las meras verdaderas según ustedes? O si hay capas y capas y capas de historias en que todas merecen su lugar. Yo creería que Copán tiene un papel bien importante dentro de lo que estamos hablando. Ahora es un sitio arqueológico del área residencial o el castillo, por así decirlo, y los templos de la gente maya de ese tiempo. Recordemos que es el clásico y pues esta ciudad fue colonizada por otra ciudad que se llama Quiriguá, que está siempre en las riberas del río Motagua, un río muy importante que comunica toda la parte de las montañas de Guatemala con el Caribe. Y en Copán sí hay muchas expresiones espirituales. Seguro Ani nos va a ampliar un poco más de esto, pero lo que yo he visto son muchas expresiones rituales, espirituales y también un centro de peregrinaje como tal ya fungía Copán. O sea, era una capital política, religiosa y cultural muy importante que está muy cerca de Esquipulas. Es increíblemente como un sitio maya tan importante del clásico está tan cerca a una ciudad que es tan importante para toda el área mesoamericana, es decir, desde México hasta Costa Rica, conocen al Cristo Negro de Esquipulas. Y pues también algo que a mí me llama la atención relacionado a lo que acabas de decir, es cómo Esquipulas, pues sí, es un referente para la gente pues católica, la gente católica que no es maya va también a Esquipulas como una forma de peregrinaje, pero a mí me llama mucho la atención la práctica también de la espiritualidad maya y otras espiritualidades que se llevan a cabo en Esquipulas, ¿no? Quizá no es tan directamente relacionado con la figura que acabas de mencionar, que yo he escuchado como Ektra, sino que es esta figura de la piedra de los compadres, que es una leyenda, ¿no? Una leyenda de adulterio, por así decirlo, en el cual hay dos piedras que están pegadas en alusión a dos amigos que llegan al peregrinaje de Cristo Negro de Esquipulas y en un acto sexual, estos compadres se quedan pegados como castigo por haber cometido el adulterio. Esa es la leyenda. Y en esa piedra, pues se practica la espiritualidad maya, es decir, a pocos, ni siquiera 1 kilómetro de la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas, puedes ver esta piedra donde la gente coloca pues sus candelas, su incienso y hay altares dedicados completamente a la espiritualidad maya dentro del mismo pueblo. Entonces, esto va un poco aunado a lo que nos decía Ani, ¿no? Como la figura de Cristo Negro también es muy representativa y es la reminiscencia de algo que se practicó muy fuertemente durante la época prehispánica. Yo no descartaría del todo, pues, el valor de extra dentro de estas prácticas espirituales y que sí, definitivamente los españoles trataron de tomar elementos de la espiritualidad maya que ya eran importantes para imponer la religión católica, pero la gente maya, yo siempre lo digo, fue muy estratega y lo es hasta la fecha para continuar resistiendo, practicando pues la espiritualidad tamizada, ¿no? Con elementos católicos y con este significado profundo. Sí, yo también voy a coincidir un poquito en el tema de no descartaría la relación que se tiene con Ochoa.
porque está asociado con la deidad Chortí. El otro punto que tú hablabas del tema un tanto político, sí hay algunos historiadores políticos que justamente pues enuncian como este uso de figuras que está asociada con el trabajo y sobre todo, digamos, a la carga y explotación laboral de los campesinos y cómo también estas zonas fueron como fuertemente impactadas durante el tiempo de la colonia. Entonces, eso yo tampoco lo descartaría y tampoco diría que es un mito. Em, por ejemplo, yo sé que la antigua población de Esquipulas fue una de las ciudades en este punto incendiadas por los españoles durante la invasión aquí a Guatemala en 1525, ¿verdad? En el centro de la plaza de Esquipulas, según como lo relatan, decía que habían 4 árboles de pochote, que es la ceiba. Que la ceiba, pues ahí sí que para nosotros es un árbol sagrado, ¿verdad? Porque bajo su sombra siempre se han realizado ceremonias vinculadas con prácticas agrícolas que duraban desde el solsticio de invierno hasta el equinoccio de primavera. Entonces se iniciaban más o menos también en esta zona por el 21 de diciembre, pero tenían ritualidades más unciosas, por ejemplo, como el 15 de enero, y de ahí que parte que una de las fechas propicias para visitar Esquipulas sea 15 de enero. Entonces las otras fechas de celebración que iban entre el equinoccio y el solsticio, del 15 de enero al 25 de febrero, más o menos 40 días porque en 40 días estábamos viendo que se operaba el paso del Sol por el cenit en la otra banda del trópico, en un punto en donde estaba hasta cierto punto equidistante del círculo máximo de la Tierra, donde según la posición del Sol se tomaba la medida del tiempo en que se produciría el fenómeno de la Tierra, que ya fuera el fenómeno del niño o de la niña, como se le nombra, ¿verdad? Exactamente se hacía esto dentro de los días comprendidos del 20 al 31 de enero, que es cuando se operan como los fenómenos en los hemisferios, y de ahí es como de donde viene esta creencia de las cabañuelas, de cuando muy va iniciando el año, más o menos por ahí, entonces hay como una relación también ciclo agrícola y por eso es que a mí no se me hace como un mito el hecho que esté asociado con Quechua, porque Quechua de hecho está asociado con, en este, no me gusta llamarlo Dios, pero con la energía del trabajo, ¿verdad? Porque me parece que esa es como la expresión correcta. Eh, en cuanto a lo del Señor de Esquipulas, la relación de las ceremonias con la Natividad de Cristo, digamos así como el establecimiento de la festividad del Señor de Esquipulas el 15 de enero, pues sí siguen teniendo continuidad con las formas religiosas prehispánicas en el área maya guatemalteca. Los antiguos habitantes de Esquipulas, sí hay un relato de Castañeda que lo mencionan en el 55, que sí dice que adoraban a un dios que era el protector de las siembras, de la cosecha y del trabajo. Esto lo dice este historiador, que seguramente él dice no pertenecía a las deidades mesoamericanas, especialmente al panteón mexica, universado en momentos previos a la llegada de los españoles. La representación antropomorfa de las deidades no era desconocida en Mesoamérica, por el contrario era abundante y generalizada desde Sinaloa eh, hasta Honduras. Además del dios principal, él comenta Fray Diego Durán, él hace como una alusión con Tecazlipoca, que él dice era una piedra muy relumbante y negra como azabache obsidiana, piedra de la que ellos hacen navajas y cuchillos para cortar. Además, ciudad de cera de palo entallada en una figura de un hombre todo negro, de las sienes para abajo con la frente, narices y boca blanca, de color de indio bestia, dice él, de algunos atavios galanos a su indiano modo, a lo primero que tenía era unas ojeras de oro y otras de plata. En el labio bajo tenía un besote de un berlil cristalino, en el que está metida una pluma verde y otras veces es azul, que después de afuera parece esmeralda o rubí. Era este besote como un geme de largo encima de coleta de caballos que tenía en la cabeza. Entonces lo que se puede apreciar en esta descripción de Tecazlipoca corresponde casi literalmente a lo que se
pudo percibir como la primera figura del Cristo Negro, especialmente en la representación de las imágenes talladas en madera que se veneraban en las ciudades periféricas del Imperio Mexica. La diferencia en el atuendo de ambas deidades radica en las connotaciones religiosas de cada una de las culturas, materias, simbologías espirituales y atributos, pero en esencial es parecido e indiscutible. Recordemos que la celebración principal, digamos, de la obsidiana, de Tecazlipotla, de lo que tú mencionabas relacionado con el tema de las lluvias, pues era justamente esto, la petición para que lloviera, sobre todo por ser tierras en este punto muy áridas y muy secas. Y bueno, yo me quedo por aquí. Bueno, muchas gracias, Annie y Jairo, para explicar un poco de eso. Entonces, así, me gustaría preguntar cómo dar los cambios en los objetos de los mayas a los cristianos y la naturaleza de la peregrinación hacia el turismo. Es una pregunta rara, pero ¿ustedes creen que los viejos elementos o energías o antepasados todavía se alimentan? Es decir, para vivir en un lugar ya una década que tiene una sequía que también es saqueo, que va empeorando y empeorando, poco a poco me voy pensando si hay una falta de rezos, de conocimiento, de recuerdo, de memoria, de ofrendas. Bueno, es en realidad esta sequía, saqueo, esta crisis climática y toda la crisis alrededor de la Tierra, eh, a mí en lo personal y tanto en lo comunitario, a mí me parece que es una crisis a nivel comunitaria, nacional, mundial, en donde todos los territorios se han visto afectados. Por ejemplo, así como aquí en Guatemala que tenemos zonas como muy áridas, muy secas, por su propia condición y geográfica en donde han estado, sin duda se ha intensificado en estos últimos años, derivado del saqueo del recurso natural, sobre todo en estas zonas del oriente de Guatemala, que son montañas que están pues ahí sí que dedicadas a la explotación de material para la construcción. Hablemos de piedra, hablemos de arena, hablemos de cal, por ejemplo, y de otros elementos que son para la explotación minera. Así como hay otros aquí en Guatemala, en donde pues la zona es bastante húmeda, pero sus montañas son propicias para el oro, para la plata, para el cobre, para el zinc y para otros elementos. Entonces, yo sí siento que aparte de que falte de repente un toj, un pagamento, un shukulem, como nosotros decimos, dar la gratitud a la tierra, que sin duda pues es evidente y eso se evidencia no solo en la explotación de la tierra, sino que se evidencia en el sentir de las personas, porque usualmente se piensa que un peregrinaje únicamente es ir a ver una figura, ¿verdad? O una persona, una deidad, un Cristo, ir a esa energía y sentir la energía para yo recargarme, sin considerar que yo al momento que también me voy a recargar de esa energía estoy siendo un tanto extractivista muchas veces con mi práctica, pero mi práctica también va más allá de enajenarme de qué está pasando, porque si bien es cierto, tengo ahí al Cristo Negro frente a mí y soy muy devota, pero entender que el Cristo Negro también puede estar presente en las montañas, en los ríos, en los valles, en los lagos, en las cuencas y en todo eso que a mí me da de comer, en todo eso que a mí me permite vivir. Entonces yo creo que más allá de que falte un rezo, yo sí creo que falta mucha conciencia, mucho trabajo espiritual de hacerle ver a las personas, a los peregrinos, a las peregrinas, que mi ruta de peregrinaje, o sea, por donde yo paso, existe porque hay un territorio que es ajeno a mi territorio, pero que aún así yo paso porque voy a ver algo en específico, pero que eso también tiene un impacto y que eso también tiene una responsabilidad. Preocuparme por todo lo común que pasa alrededor de mi territorio, de mi país, del mundo, por ejemplo. Entonces, más allá de yo decirte, sí, mira, Cris, falta que la gente rece, falta que la gente ofrende para que ya no haya sequía, que si bien es cierto, tiene una parte súper importante, es muy espiritual,
y que nosotros hemos visto que es verdad, o sea, no es un mito, no es una mentira, sino que es verdad, pero tiene que ir de la mano la ritualidad con mi práctica, tiene que ir de la mano mi discurso con lo que yo estoy haciendo y con los enunciados y los postulados que yo tengo y mi compromiso con la tierra, ¿verdad? O sea, para mí ese es como el punto focal, ¿verdad? Sí, Cris y Ani, pues también he de añadir que mucho de la modernidad y la facilidad para poder llegar a establecer una ruta de peregrinaje también pues influye dentro de las prácticas sociales y culturales. Y pues sí, de tal vez una ofrenda o un rezo, también estoy de acuerdo con Ani en ese sentido, es la conciencia de las personas, ¿no? Y no se trata, en el caso de la gente pues católica, de ser anticuados y de decir, bueno, vamos a irnos callados todo el camino, aunque eso es una práctica que hacía la gente antes, ¿verdad? Lo nombro como la gente antigua de Misco lo dice, que ya no se tiene el respeto, dice la gente, por llegar y ir en una ruta de oración y de pedir o de agradecer y pues por tanto llevar una actitud de respeto, sino que ya se toma como un viaje de excursión y puede llegar a pasar cualquier cosa dentro de ese viaje, a excepción que se visita a la basílica y se visita a Cristo Negro, pero dentro de ese viaje también muchas personas ya no toman en cuenta el significado o siquiera la ruta en la que están atravesando, ¿verdad? Creo que es parte, ¿no? De la influencia occidental de alguna forma de los medios también que no han difundido pues esta historia, porque esto que estamos hablando no te lo cuentan en los medios de comunicación, ni siquiera dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te dice que está Cristo Negro de Esquipulas, que es un día reconocido dentro de la espiritualidad, por así decirlo, guatemalteca, religiosidad popular, como querramos llamarlo, pero no te hacen este trasfondo histórico que hay dentro de él, ¿verdad? Pues la Iglesia Católica se encarga de lo litúrgico, si vamos a llamarlo de esa forma, se hace una misa, se participa dentro de las misas, pues hay frailes franciscanos que están constantemente bendiciendo lo que se compra como souvenir dentro del lugar, pero que es más que una oración que haga falta, creo que sí hace falta entender un poco más qué es lo que estamos haciendo, pero pues es parte del cambio sociocultural influido, como digo, por lo occidental de alguna forma, que está permeando pues esta memoria histórica en cuanto a la visita del Cristo Negro. No digo que deje de ser fuerte, porque esto tiene muchísima fuerza todavía dentro del contexto mesoamericano. Claro, claro. Ya, gracias a ustedes dos. La mayoría de las pláticas en el podcast son críticas de lo que falta, lo que no hay en el mundo, la cuestión de movimiento, de viaje, de devoción también y agradecimiento. Em, bueno, es obvio como las dinámicas transaccionales o capitalistas, etcétera, afectan los movimientos de la gente, cómo se proceden, cómo llegan, cómo piensan en sus movimientos. Pero también queremos pensar en otros mundos y parte de eso tiene que ver con lo que algunos llaman la hospitalidad radical, es decir, como lo más básico, según yo, la hospitalidad local, enraizado para el extraño o extranjero o extranjera, etc. Tengo curiosidad por saber qué tipo de hospitalidad radical ustedes han encontrado en Esquipulas o en la peregrinación, si es que han encontrado algo. Bueno, no te voy a hablar como mucho de esto porque no tengo como una experiencia, porque no ha sido mi búsqueda también como encontrar esto. Siento que es como un paso como más personal, individual, quizá de soledad, pero de sentirte bien así que solo en el buen sentido. Eh, Te puedo decir que hay gente que tiene como muchas experiencias, ¿verdad? De encontrarse con las personas que abren las puertas de su casa para que estén, para que visiten, para que entren. Claro, ahorita pues mucha situación ha cambiado. Siento que la seguridad ya no es la misma.
la situación que atraviesa Guatemala, la conflictividad que se ha ido acrecentando en estos últimos años con estas miradas fascistas también, con la división entre iglesias, por ejemplo, entre protestantes fascistas radicales y protestantes neopentecostales, y todavía medio que la iglesia evangélica presbiteriana, que es la que intenta mediar entre ambas, y la iglesia católica. Todo esto, además que el oriente de Guatemala está catalogado como zonas de bastante menudeo de narco, corredores de narcotráfico también. Entonces, todas estas situaciones políticas y geopolíticas han ido modificando mucho el hecho de que tú busques tu propia protección y que la gente también, cuando no son épocas de peregrinaje, no tiendan a abrir sus casas, sino que quizás las abren más como para cuando hay un poquito más de afluencia, pero ya es como muy poco ver este tipo de dinámicas. Lo otro es que mucha gente mayor, digamos, de la zona ya ha fallecido y pues ha quedado como gente joven, inclusive gente que no es ya de Esquipulas, sino que por tema laboral ha migrado ahí, entonces ya va perdiendo como un sentido de pertenencia, ¿verdad? Y como ese sentido de comunidad. Pero si algo yo puedo rescatar de hace como mucho tiempo y que nos queda de repente el bonito recuerdo y la historia, que quizá Jairo quiera hablar ahí un poquito, es de cómo se fueron tejiendo ciertas rutas comerciales entre, por ejemplo, Oaxaca, Misco y la gente de que aprovechaba para ir a Esquipulas. Y también como pensar cómo fueron cambiando también los productos de consumo, porque ahora pues vemos una invasión de productos plásticos, ¿verdad? Provenientes de China, de estas grandes pirámides de estafa y de explotación de mano de obra en Malasia, que te viene producto chino también de por allá o de la India, por ejemplo. Vemos como la entrada de mucho de este producto, ¿verdad? Entonces tampoco es que podamos estar hablando como de esta comunidad, de encontrar como redes de comunidad en cuanto a la economía o en cuanto a la producción, porque es ahí sí que tú sabes que el capitalismo es voraz y la globalización y todos estos factores que están pasando en este momento son muy crueles con las dinámicas y las formas de vida, de acuerparnos, de querernos, de apapacharnos, y que se intensifica cada vez más. Em, Creo que ahí sí que lo importante es nombrarlo para que si alguien quizá no se había dado cuenta de cómo se han ido afectando las dinámicas, pues ahora se pueda ver, ¿verdad? Y que a veces también es un poco como egoísta de mi parte porque, ves, ahí vamos al hecho de que como yo solo voy una vez allá, pues no me importa al final como si tejo o no tejo, ¿verdad? Puede ser que sea el pensamiento de alguien, ¿verdad? Bueno, yo solo voy una vez, yo voy a lo que voy y no me importa pues si hay alguien ahí que me pueda cuerpar, recibir o lo que sea. Entonces también como estas dinámicas o estos pensamientos frívolos que también por la misma dinámica de la vida, de la economía y demás, se intensifican, ¿no? Entonces, pues yo eso te podría decir. Sí, dentro de cómo el capitalismo, el sistema capitalista ha influido también dentro de estas dinámicas, yo puedo nombrar puntualmente durante las últimas veces que he ido a Esquipulas, justo desde acá de Misco, cómo pues lo económico ha afectado, o sea, el nivel socioeconómico también determina lo que vas a llegar a ser, ¿verdad? Porque muchas personas ya que vienen de acá ni siquiera pues ya piensan en hospedarse, sino que van en la noche, madrugada de un día y se quedan en el bus o solo van y peregrinan, rezan, dejan sus candelas, no se paga hotel y regresan, ¿verdad? Eso ha sido en un par de ocasiones. Si bien pues hay ahora opciones de hospedaje, digámoslo, de diferentes tipos que se suelen reservar con anticipación, pues también está esta otra situación que también deja un poco de lado a lo que se solía hacer de preparar comida, de llevar ya huevos duros, como le decimos nosotros, huevos cocidos con salsa de tomate. Eso es muy de viajar en este contexto de Misco. Los tamales de viaje que les llamaban también, que es básicamente maíz, pasta de maíz cocida con la tusa, que es la cáscara del maíz. Estos tamales pues servían para eso, para poder pues mermar el hambre mientras se llegaba a Esquipulas, y que ahora esto ha sido
poco a poco reemplazado, justo lo que nombraba Ani, por productos preelaborados, frituras, que no tienen ningún sustento ni siquiera enlazan con la memoria de la cocina, sino que técnicamente es algo que se desecha. Y claro, la basura también otro papel importante, ¿no? Porque tenemos poca educación o ninguna en cuanto al ambiente, y las empresas que nos hacen responsables de sus paquetes, de sus sobrecitos, de sus botellas, y todo esto resulta en los caminos. Y pues sí, es una ruta de peregrinaje, pero también hay basura plástica, ¿verdad? Dentro de esa ruta de peregrinaje. Y pues nombrar también, esta era un poquito la cereza del pastel que yo quería dejar para esta conversación, porque cómo las dinámicas económicas han afectado rutas comerciales y de peregrinaje que puede que lleven alrededor de 2000 años de existir, ¿verdad? Tú que te desenvuelves en Oaxaca, puedes preguntar sobre Cristo Negro de Esquipulas y vas a encontrar a mucha gente que es devota al Cristo Negro de Esquipulas y que probablemente tengan una réplica pues en varios lugares de Oaxaca, sobre todo el área pues del Istmo, ¿verdad? En el área también zapoteca vas a encontrar mucha gente que es devota. Y producto pues de ello, eso ya lo tenemos pues registrado antropológicamente, ya no se da, pero gracias a las abuelas de mi pueblo esto sobrevive. Y es como nosotros como Misco estamos en medio de una ruta comercial entre básicamente el centro de México y el oriente de Guatemala, que está hacia allá. Entonces, pues Esquipulas está casi en un punto distinto a esta ruta, ¿verdad? Pues hay una memoria de cómo nuestra gente antigua de Misco interactuaba comercialmente con gente que venía del centro de México. Y esto lo tenemos pues evidente en el uso de la indumentaria maya de Pocomam de Misco, que tiene muchísima influencia de la indumentaria que viene del pueblo zapoteca y del pueblo mixteca en Oaxaca. Y producto de ello, sé que en el audio no saldrá, pero lo voy a describir. Tenemos acá estas fajas. Estas fajas vienen de Santo Tomás Jaliesa, en Oaxaca, las famosas fajas de Jaliesa, que se utilizan en Oaxaca y que formaban parte de la indumentaria antigua de Misco. Esto cambió más o menos a mediados de los años 60. Hay memoria, yo escuché de boca de muchas de las señoras antiguas de acá de mi pueblo que decían, venían las mexicanas a vendernos ropa, técnicamente, pero no es la ruta de Tapachula moderna ahora que se va por la costa, sino que se refieren a textiles. Y esto encontramos fotos, inclusive fotografías del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que vemos el uso de estas fajas. Y las reconocemos técnicamente por esta figura que seguro pues ya la verás más representada en Oaxaca. La gente acá en Misco le dice a estos los bailadores. En Oaxaca les tienen un nombre, ahora específicamente no lo recuerdo, pero es gracias a este danzante o bailador que reconocemos las fajas que vienen de ese lugar, porque en Guatemala no encuentras ninguna otra faja que sea de este material, porque es lana, o bien puede ser bastante grueso el tejido en telar de cintura con estos diseños. Entonces, gracias a Abisaí Navarro, que ojalá pues pueda escuchar este material, es un amigo que es de Oaxaca, quien conocí por las redes sociales, en quien básicamente se ha dedicado a documentar las expresiones culturales también de Oaxaca y de la espiritualidad en los pueblos mixteca y zapoteca. Y él me envió estas fajas desde Oaxaca. O sea, yo ya no puedo decir las compré con señoras oaxaqueñas. Yo como misqueño no las compré con ellas porque ahora vienen en bus, la dinámica comercial cambió y además en Misco ya no se usa la indumentaria maya de uso diario. Este es por un lado. Y por el otro lado también tenemos a este otro lugar que se llama Yalalag, que es gente zapoteca también, en el cual usan esta prenda sobre la cabeza. Ellos le llaman tlacoyales o rodetes, que consiste pues en lana cruda de oveja teñida, colocado sobre la cabeza, que es la emulación pues a una serpiente. Esto pues tampoco, esto no lo traje de Oaxaca, esto lo conseguí pues gracias a una historiadora justamente de Chichicastenango que Ani conoce, María Jacinta Chong. Ella pues su papá se dedicó muchísimo tiempo y ella también se ha dedicado pues a la elaboración de hilos y a la obtención de la seda, y el papá de ella que ya descansa
pues fue con quien pudimos investigar un poco de dónde venía esta lana. Esta lana ya no se produce ni siquiera en Chichicastenango en el contexto de Ani, sino que básicamente esta es la última que él tuvo la oportunidad de teñir, pero es exactamente la misma lana que inclusive él desconocía su procedencia sin pintar, de dónde venía. Y ahora esto ni siquiera acá en Guatemala se consigue. Entonces es la evidencia de cómo Misco está en medio de una ruta comercial entre básicamente todo el área del Istmo y la costa sur hacia el oriente de Guatemala, que es otro mundo que de no haber llegado la invasión española y de no haber este sistema que de alguna forma ha ladinizado, decimos nosotros, o sea, despojado de su identidad a la gente maya, y pues tendríamos una gran diversidad también de personas en aquel territorio. Y pues es un poco de las dos prendas que acá en Misco se utilizan todavía por las mujeres que participan en las cofradías, pero que nos hace pensar en las mujeres de Oaxaca también. Es bien curioso. Tengo un video que lo describe, si gustan lo pueden ver ahí en mis redes sociales. Aparezco como hoja de pacaya y hay un video donde hablo de esto, del tecoyal justamente. Sí, Cris, y algo que yo quería como agregar nada más a la conversación es el hecho de que en medio de esta forma de turismo que muchas veces es gentrificador y que también como que estas dinámicas de ir y venir hace que justamente pues todo alrededor de lo que sucede en Esquipulas pues cambie su dinámica. Si bien es cierto, ahora cuando vas a tu Esquipulas ya hay hoteles de repente, tal vez no de cadena, pero sí de 5 estrellas. La gente ha intentado mantener hoteles que sean como de su familia, pero eso no quita, por ejemplo, que haya más lugares de recreación, de consumo, de compra y de intercambio comercial, porque pues tú sabes que al final la situación económica creo que a nivel mundial no es del todo buena para ninguno, ¿verdad? Entonces, pues siempre se busca la manera como de irte agenciando ciertos fondos. Pero ahora que yo lo pienso mejor, digamos, en esta conversación, yo sí puedo ver algo muy especial. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay 2 lugares más en donde hay peregrinación a ver a Cristo Negro, que no tienes que ir a Esquipulas y que lo encuentras aquí, de donde yo vivo, más o menos es a 1 hora. Se llama Chinique de las Flores. Y luego de Chinique de las Flores a más o menos como unas 3 horas puedes llegar a Cunén. Cunén, también aquí en Quiché, que son estas rutas de peregrinación para ir a ver también réplicas del Cristo Negro de Esquipulas, pero que entonces ahí sí te puedo decir que estamos encontrando aquello que una vez encontramos en Esquipulas hace más de 400 años, por así decir, 300 años. Entonces, lo estamos volviendo a encontrar ahí porque, claro, son zonas, pues, todavía de pronto un poco más pequeñas, en donde todavía el ambiente es más comunal, comunitario, en donde, pues, todavía es de pueblo, le decimos nosotros, todavía sí que está la esencia conservada de un pueblo. Entonces, no se convierte en un lugar para ir a quedarte y pasar ahí una semana, o qué sé yo, sino que se convierte en un lugar de visita, de recogimiento, de sí ir a hacer tu peregrinaje, tu oración, tu penitencia. Entonces a mí me parece que ahí todavía es en donde se encuentra una esencia muy, muy rica. Pues gracias a las energías, a los dioses y diosas que todavía hay, hay lugares y gente que honran esas tradiciones y las de también, como Jairo mencionó, que pues la memoria también está pegado dentro del textil, de tejido. Justo también he visto como una bebida chocolatosa bonita tradicional aquí en Oaxaca que según algunas personas tiene su origen en el quiche, aunque se dice que ese proceso, esa receta no existe en el quiche ahora, pero todavía la memoria existe dentro de esas prácticas, ¿no? Entonces, la cuestión de la hipermovilidad y el sentido de guerra constante, en muchos sentidos, en el mundo contemporáneo. ¿Cómo piensan que
la peregrinación o las posibilidades de peregrinar pueden ofrecernos una manera o maneras o caminos a socorrer la hipermovilidad, la guerra, la comida chatarra, como mencionaron, estas dinámicas y estructuras económicas que pues nos están matando poco a poco. ¿Qué clave puede tener la peregrinación en un mundo donde queremos vivir? Pues yo creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros que vamos conllevar también mensajes de esperanza. O sea, siempre hay rutas, ¿no? Está la ruta migratoria, está la ruta de la mariposa monarca, está que esa peregrinación que hacen, van y vienen, y estas peregrinaciones que nosotros también hacemos como personas humanas, independientemente de si seamos cristianos o no, pero siempre hay una ruta que tú buscas de peregrinaje para sanar tus dolores, tus enfermedades, tus traumas, tus miedos. Así sea que tú vayas a peregrinar a una montaña, a un volcán, a un cerro, a una iglesia, a una basílica, a donde sea. A mí lo importante y lo que me parece a mí súper esperanzador es que tú tengas como también ese compromiso de compartir una luz con quienes tú te vayas encontrando en el camino. Em, Puede ser que también tu peregrinaje entonces no parta desde el hecho de, voy a ir pensando solo en rezos, no, sino que también puedo yo compartir en el camino. O sea, qué otras rutas también puedo ir yo dejando, mencionando. Creo que esto lo hemos logrado con bastante efectividad cuando pensamos en las rutas migratorias y cómo podemos echarle una mano a los compas migrantes, ¿verdad? Entonces a mí me parecería que una estrategia pues muy parecida podría ayudar bastante a ver esto con otros ojos y a ver esto pues más allá de, o sea que siempre podemos hacer varias cosas cuando tenemos de repente solo una finalidad, pero al final podemos ir haciendo como mucho. Entonces yo creo que como mensaje yo eso te dejaría, o sea que pues al final en medio de toda esta hipermovilidad, pues que la aprovechemos. No solo para quemar codos, sino para ir dejando otros mensajes a la gente, ¿verdad? De cómo también nos vamos moviendo, movilizando, qué vamos pensando y qué está pasando alrededor del mundo. Sí, bueno, entender que nuestras dinámicas han cambiado con el tiempo, que somos una generación que nos tocó ver cambios abismales dentro de las dinámicas de cómo nos hemos relacionado con otras personas, cómo aprendemos incluso, porque ahora pues gracias a la hipermovilidad también, inclusive pues a la tecnología conocemos nuevas cosas, pero no dejar de lado en el caso pues de la gente que peregrina, ¿verdad? Las reflexiones que hacíamos del por qué se hace un poquito y también el qué hacer de nosotros cuando vamos a un lugar y cuando nos movemos, ¿verdad? El hecho de verdad estoy comprando con las personas que son de allí o me estoy yendo a meter a un supermercado. De verdad esto beneficia a la comunidad o esto beneficia a una empresa pues que al final explota personas y que les compra súper barato y regateado el producto, ¿verdad? Creo que se ha mantenido, pues al menos en Esquipulas, esa dinámica de consumir pues lo que es de allí. La gente pues se esfuerza mucho porque saben que hay personas de muchos contextos que vienen a ese lugar por lo menos una vez al año. Entonces, entender estas dinámicas creo que es un reto también dentro de nuestro contexto y entender también que el humano siempre se ha movido gracias a las personas antiguas que se movieron hace 3000 años hacia acá, es que nosotros tenemos estas evidencias históricas y aprender de esas movilidades también, cómo nosotros generamos un buen impacto cuando nos estamos moviendo, pienso. Que vamos aprendiendo y recordando a la vez cómo movernos con respeto y agradecimiento y devoción a lo que nos da vida. Vamos a asegurar que las imágenes de esos textiles hermosas van a salir con el episodio en el sitio web de Fin de Turismo. Y también los nombres y contactos, si quieren, de los compas que mencionaste, Jairo.
Y pues ha sido como un gran conversación. Y mira, muchas ganas de seguir con esa cuestión de peregrinación. En el nombre de nuestros oyentes, me gustaría ofrecerles mis agradecimientos más sinceros a ambos ustedes por acompañarnos hoy y estar dispuestos a enfrentar y luchar con algunas de las contradicciones y pues también las colonizaciones que han afectado al acto y al arte de la peregrinación en nuestros tiempos. Si los oyentes tienen ganas de conocer más de lo que ustedes hacen en la vida, ¿hay una manera de comunicar o conectar? Sí, por supuesto. En nuestras redes personales, yo soy la curadora en jefe actual de Espacio C en Chichicastenango. Entonces, pues por ahí pueden encontrarme en Instagram o en Facebook. Se escribe espacio así tal cual, diagonal y una letra C, arte más memoria. Y luego en mis redes personales, por si alguien pues también desea buscar, yo me encuentro en Instagram como Ani Puac, Ani con doble N, Y al final, Puac. Así me pueden encontrar a mí también en Instagram para que pues vean de pronto un poquito también de mi trabajo. Y luego en nuestras redes comerciales como Los Cofrades Chichicastenango. Así nos pueden ir encontrando. Y pues ahora Jairo. Gracias. Yo he tratado de crear contenido no de lleno, tampoco tan comercial. He hecho reflexiones en cuanto a estos elementos, ahí sí que de ambos lados, ¿verdad? De la espiritualidad en Guatemala en general, tanto de lo católico como de lo maya, y cómo esto tiene un punto medular. Es un poquito lo que ha sido mi premisa durante los últimos años, evidenciar que no es netamente todo católico, cristiano, y que hay elementos pues de la espiritualidad maya que prevalecen, como lo que hablamos hoy. Me pueden encontrar pues como Hoja de Pacaya en las redes sociales. La hoja de pacaya es la que se usa para decorar en las puertas de las fiestas, acá en el contexto pues de Guatemala. La pacaya es una palma. También se come la flor durante los viajes, justo durante los peregrinajes. La flor de la pacaya se envuelve con huevo y se le pone salsa de tomate encima y es algo muy para viajar. Y pues a la hoja de pacaya le dicen dentro del contexto guatemalteco a las personas que les gusta la fiesta y que no se pierden ninguna. Entonces es un poco pues, la premisa de mi usuario, porque pues sí me gusta documentar las fiestas pues que se llevan a cabo en Guatemala con trasfondo quizá de análisis y de reflexión. Y pues gracias por el espacio. Estoy muy agradecido por ello a ambos. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes dos por sus tiempos hoy, por sus reflexiones y sus compromisos en el mundo, en la vida. Qué gusto conocerte también y pues ahí estamos siempre en comunicación. Yo te dejo un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a esa tierra querida de Oaxaca también. Si disfrutaste este episodio y te gustaría escuchar más, suscríbete al boletín a través de chrischristu.substack.com, que se indica en la descripción de este episodio. También puedes seguirnos en Apple Podcasts o Spotify o a través del nombre de usuario @TheEndOfTourism. Me gustaría agradecer especialmente a Arair del proyecto Ojo Viajero por su ayuda con la postproducción de esta temporada. Muchas gracias, hermano. Si desean apoyarnos de otras maneras, ya sea asistiendo en la producción o conectándonos con posibles invitados e invitadas, háznoslo saber. Gracias a todos por escuchar.